Bien, me place mucho tener la opción de comenzar la sesión con ustedes hoy, poder encontrarnos, poder reunirnos. Y el tema que tenemos es un tema bastante interesante, es un tema que nutre bastante el discurso y nos ayuda a seguir adelante. Tenemos la posibilidad de dialogar en torno a falacias. Ya estamos directamente en el tema de falacias. Para poder trabajar este tema, ya casi siempre dejamos a un lado el discurso específicamente académico y entramos a un discurso mucho más cotidiano. Así que dentro de las sesiones que tuvimos antes de salir a Semana Santa y justo la que tuvimos el fin de semana antes de Semana Santa, en la 4 y en la 5, en las sesiones de explicación, habíamos quedado en, primero, realizar algunos ejemplos de falacias contra el criterio de claridad, que cada uno de ustedes se inventara algún ejemplo, pudiera decir en dónde he encontrado ejemplos de falacias contra el criterio de claridad, y luego hablamos de la posibilidad de encontrar falacias en discursos externos, en cualquier tipo de discurso político, religioso, en un noticiero, en una revista, en cualquier situación. Entonces vamos a hablar de esos dos. ¿Qué falacias han encontrado ustedes, inventaron, dijeron en torno a las que lucha contra el criterio de claridad? Por ejemplo, falacia de ambigüedad, falacia de ignorancia, ese tipo de falacias. Y en el discurso cotidiano, ¿qué más encontraron? Para mí la idea de ahora en adelante va a ser detectar falacias en general. Entonces me va a complacer mucho que ustedes sigan buscando. Me lo pueden mandar en cualquier formato, me lo pueden mandar en texto, lo pueden venir a decir aquí en la clase, pueden mandar un pequeño video, un audio en donde me cuenten las falacias que vayan encontrando. Lo más normal es que lo hagamos aquí en clase. Entonces ustedes vienen y me cuentan. Daniela, dime, ¿qué nos quieres compartir? Bienvenida. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que tengo una duda con respecto a esto, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa con el gobierno actual, que se usan demasiados eufemismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la reforma tributaria, con las masacres, eh, no recuerdo en este momento las palabras exactas, pero pues sé que usan términos que terminan por como quitarle gravedad al asunto. Homicidios selectivos, reforma solidaria, etcétera, ¿no es cierto? Sí, sí, no sé si de pronto ahí aplicaría la Por de supuesto. ambigüedad. Por supuesto, claro que sí. Eh, Hay un asunto importante, de pronto al final podemos tener un instante para dialogar de eso en una de las últimas sesiones. Hay un asunto importante como una curiosidad. Hay dos puntos que nos llevan a desacuerdos, pero son los únicos dos que racionalmente podríamos solucionar de forma fácil, coherente. Y uno de ellos son los desacuerdos que se generan en torno a palabras. Que yo tome una palabra y que tengan varios sentidos distintos y yo quiero de manera arbitraria mezclar un sentido en otra. Entonces, una palabra que tiene varios sentidos la estoy obligando a tener un único sentido donde no cuadra, y otra posibilidad es en donde tiene un único sentido, pero yo la redefino. Entonces, eso es una de las principales situaciones de los desacuerdos entre palabras. Y muchas veces cuando ya es tendencioso se termina convirtiendo en falacia. Entre ellas, por ejemplo, esta falacia de ambigüedad. Claro que lo que me estás diciendo es una falacia de ambigüedad, porque si ya existe una palabra apropiada, ¿por qué tengo que inventarme una palabra nueva? Si ya existe una palabra que define esa forma sistemática de asesinato en el cual hay un grupo de personas que son asesinadas por cuestiones de tierras, por cuestiones políticas, por cuestiones de ideología o sin motivo en lo absoluto, por ser colaboradores de cualquier grupo, por lo que sea. Si ya hay una definición apropiada de qué es una masacre, ¿para qué inventarme un eufemismo? Simplemente para no llamar las cosas por su nombre. Tomamos un caso de ese desacuerdo cuando se da. Ese desacuerdo se da cuando, por decir algo, ¿cómo se llama al hecho de quitarle, un ser humano le quita la vida a otra persona? ¿Cómo se llama eso? Un ser humano le quita la vida a ¿Asesinato? otra persona. Asesinato. Asesinato. Exacto. Bien, listo. Asesinato. Pero, ¿qué ocurre? Cuando en un medio de comunicación
Se habla de un grupo al margen de la ley, el grupo al margen de la ley asesina. Listo. Entonces, asesinaron a tantas personas, masacraron a tantas personas, o lo pueden acompañar de calificativos. Vilmente asesinaron a tantas personas. De manera baja, abyecta, procaz, vil, asesinaron a tantos ciudadanos. Listo. Los bandidos, los bandoleros, el grupo al margen de la ley, listo, lo que sea. Bien. ¿Cómo se dice cuando un funcionario público, un funcionario de las fuerzas militares, asesina a una persona en los medios de comunicación? ¿Cómo se le llama? Dar de baja. Ah, perfecto. Dar de baja. Eso es un eufemismo. ¿Asesinaron o no asesinaron? Punto es que sí es un asesinato, pero se le da un eufemismo. Es más, como es una fuerza pública legítima, antes de decir dar de baja, aunque estén mostrando el cadáver, porque pueden estar mostrando los cadáveres, por ejemplo, lo que pasó en Nariño hace unos 10 años, que venía una familia caminando para entrar a Pasto, y cuando iba a entrar le disparó el ejército y los asesinó a todos. Primero los dieron de baja, pero antes de decir dar de baja, ¿cuál es la palabra que utilizan? Porque no solo dicen dar de baja, sino que aunque estén mostrando los cadáveres, como en esa ocasión, primero tienen que utilizar otro término. ¿Cuál es el término? ¿Que son terroristas? Presuntamente dieron de baja. Así estén mostrando los cadáveres. Presuntamente esos cadáveres son un engaño, entonces. Esos cadáveres son un montaje, son un muñeco. Ahí puede estar el cadáver y presuntamente dieron de baja. O recuerden el caso de esta persona que fue asesinada en un retén cuando le dispararon en la cabeza. No pudo haber sido por rebote, sino que le dispararon en la cabeza hace poco. Y de inmediato, el primer término, eso no fue hace más de un año, presuntamente dieron de baja. Y muy pronto dejaron de decir, ya no es una mujer, prontamente dieron de baja a un hombre travesti. O sea, para que quede todavía más escandaloso, ¿no es cierto? Presuntamente dieron de baja a un travesti. Ni siquiera decían a Juliana X, sino a Julián tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso es un eufemismo absoluto. Lo que quiero es generar otro tipo de situaciones en las personas. Si digo presuntamente, ¿qué estoy produciendo en el espectador de inmediato? ¿Qué se produce? No se que realmente esa muerte no fue pues por parte de ellos o no fue como intencional, sino que estaban descartando que posiblemente fueran a hacer algo malo. Entonces, lo primero es, si yo presuntamente siembro un manto de duda, ¿no es cierto? Un manto de duda en todo. Primero, si ocurrió el hecho, si hubo un hecho, si pasó algo, porque si digo presuntamente puede que ni siquiera haya ocurrido hecho, ¿no es cierto? Puede que sea solo un montaje. Entonces, presuntamente, primero, puedo dudar hasta del hecho con ese presuntamente. Segundo, aparte de poder dudar del hecho, miren esa otra situación tan importante que se nos presenta. El segundo punto aquí gravísimo es, ¿puedo dudar del hecho? O como nos lo decía Ana, ¿puedo dudar de las posibles intenciones que haya tenido quien lo hizo? Lo hizo de manera muy altruista, lo hizo por el bien. Entonces, presuntamente, lo primero que hace es sembrar un manto de duda en el hecho mismo, en que haya acaecido el hecho. Segundo, en la posibilidad de cuáles son las intenciones, porque pudieron haber sido con magníficas intenciones. Hay un dicho muy conocido en el ámbito anglosajón: de buenas intenciones está tapizado el infierno, de buenas intenciones está hecho el infierno. Entonces, ese es el segundo punto. Y cuando decimos no asesinan, no masacran, no son homicidios, dan de baja. Eso es un eufemismo terrible. Claro, para un mismo hecho le pongo dos nombres. ¿Por qué tengo que ponerle dos nombres a un mismo hecho si existe el nombre apropiado, el nombre técnico y el nombre correcto? Entonces, si es una fuerza lícita del Estado, se duda del hecho, se duda de la intención y no asesinan, dan de baja. Entonces, es un discurso doble en el cual, de manera exprofesa, como nos lo estaba diciendo Daniela, estamos llegando a la falacia de ambigüedad. De manera voluntaria, llegamos a la falacia de ambigüedad.
Queremos sembrar mantos de duda, queremos que no haya ningún tipo de precisión, que pueda significar una cosa, pero también pueda significar la otra. Entonces ya no hay masacres, aquí no hay masacres. Aquí no han muerto en lo corrido de este año más de 51 homicidios, sino que no son masacres, no están acabando con líderes campesinos, sino que simplemente hay asesinatos selectivos. Homicidio, mejor ni siquiera asesinatos, homicidios selectivos. Acá no hay reformas tributarias. Acá las personas de manera voluntaria se están poniendo la camiseta para colaborar con los demás. Entonces, lo que están haciendo es un aporte solidario, porque ¿quién no quiere que les ayuden a los demás? Qué bonito ayudarle a todos. Pero eso sí, existe el asistencialismo, eso es terrible, el asistencialismo es propio de países comunistas, el asistencialismo es lo más espantoso que existe, entonces aquí nada más les vamos a dar una pequeña ayuda, ¿sí? ¿Y por qué será entonces? Me imagino que Estados Unidos debe ser un país comunista, el Estados Unidos de Trump debe haber sido un país comunista en el cual a cada uno de los habitantes que estuvieran de manera legal, ni siquiera tenemos que hablar que fueran residentes, sino que estuvieran legal, a cada uno le llegó un cheque dependiendo del estado, pero era más o menos $1,000 dependiendo del estado, más un mercado por cada persona que estuviera cuando comenzó la cuarentena seria, un mercado por cada persona. Yo me imagino que Estados Unidos debe ser un país comunista asistencialista, supongo yo. Lo mismo ocurrió en Canadá. En Alemania incluso a ninguna compañía privada, mucho menos a las compañías aéreas les dieron ayuda, la única ayuda que le dieron fue a una específicamente, pero quedaron de dueños, no le estaban pidiendo, yo les voy a dar estos miles de millones y ustedes me dan bonos del Banco de la Alegría, del Banco del Amor, vale por un abrazo. Ustedes me dan unos vales por un abrazo y nos damos abrazos y con eso me pagan. Como estaban planteándolo en un país, en una república imaginaria, en una república bananera, en donde le estaban diciendo a una compañía que ya no es de ese país, que está anclada a un paraíso fiscal que perteneció a esa república hace un tiempo, en donde hay un canal transatlántico, a un paraíso fiscal en donde no pagan ningún impuesto, los dueños son bolivianos y brasileros, y el país bananero imaginario le iba a dar todo el dinero para sostener a esa empresa y le iban a pagar con millas. Le van a pagar con bonos del Banco de la Alegría y del Amor. Vale por un abrazo, vale por un beso. Esa era la forma de respaldar la deuda. En Alemania, claro, sí le ayudaron a una empresa aérea, pero quedaron de dueños mayoritarios de la empresa. Eso cambia por completo la situación, eso cambia la perspectiva totalmente. Y a cada una de las empresas que demostraban que eran startups que estaban trabajando fuerte, no solo les ayudaban a pagar la nómina, sino que daban unos préstamos que podían llegar a ser, ni siquiera tenía que pagar entre 10.000 y 70.000 euros por startup, y si cumplían con ciertos requisitos ni siquiera tenían que pagarlo. Entonces, eso cambia por completo el panorama. Pero me imagino que Alemania, Canadá, Estados Unidos deben ser comunistas, ¿no es cierto? Supongo que deben ser países comunistas, asistencialistas, para poder hacer este tipo de situaciones. Bien. Entonces, claro, llamar un hecho con distintos nombres es de manera voluntaria hacer una ambigüedad total. Claro, es un discurso totalmente falaz. Me gustó mucho el ejemplo, Daniela, gracias. ¿Qué otra persona me quiere decir otro ejemplo? Profe, yo encontré uno que se está viviendo mucho, no sé si en todo lado, pero sí por acá. Cuéntame, Luis, sí, es con la cuestión de las vacunas. Uno escucha en el conversatorio diario, que hablan que no, pues que si usted se vacuna es que le van a aplicar un chip y lo van a sistematizar o algo así. Entonces, pues, encuentro sobre todo eso, o que si se vacuna se va a morir de una vez, porque eso lo quieren es matar o algo así. Entonces, eso quería compartirlo. No sé si creo que se ve por todo lado, creería yo. Muchísimas gracias, Luis. Eres muy amable, muy bien. Sí, es un buen ejemplo, sobre todo dentro de estas falacias que van contra el criterio de claridad. Acá tenemos de todo un poco, pero con más fuerza, la falacia de ignorancia. Claro,
Resulta que nos van a meter un chip para que cuando activen las antenas 5G podamos ser controlados, y para poder activar las antenas 5G, cuando nos activan el chip nos están sacando el líquido sinovial, porque el líquido sinovial es con el que pueden manejar las antenas 5G. Muy bien. Entonces necesitan un chip para poder controlarnos. ¡Wow! ¿Será que por pura y física casualidad, voluntariamente, sin siquiera leer, no estamos diciendo acepto a una cantidad de empresas que nos van a saber en dónde estamos ubicados, cuál es nuestra información, pueden de manera discrecional hacer lo que sea con nuestra información, le estamos dando nuestras fotos, nuestras huellas digitales, nuestros contactos, les estamos diciendo a todos, acepto. Necesitan saber dónde estoy, acepto. Necesitan saber quién soy, acepto. Y es más, puedo estar muriéndome de hambre, puedo ser el último escalón en una cadena del país más pobre de Latinoamérica, o de uno de los 4 países más pobres, al menos el más desigual, o uno de los 2 más desiguales de Latinoamérica, y voluntariamente voy a gastar entre 200 y 1.000 euros de manera voluntaria para comprar ese dispositivo en donde me van a seguir, en donde van a saber dónde estoy, en donde me van a controlar, en donde si yo digo algo, el algoritmo que está todo el tiempo activo, tanto en video como en audio, va a saber qué es lo que dije, y luego en las redes sociales va a aparecer toda la palabra que yo dije. Si yo digo tenis, me van a aparecer publicidades de tenis en todas las redes sociales. Si yo digo chaqueta, chamarra, polo, lo que sea, me va a aparecer en todas las redes sociales publicidad de esto, para poder inducirme el tipo de compra que ellos quieren que yo haga. ¿Será que no estamos nosotros voluntariamente diciéndoles sí, acepto, y le pago entre 300 y 1.000 dólares para que me controlen? No lo tengo yo ya. No está ocurriendo en ese momento. Nosotros ya lo tenemos hace años y voluntariamente dimos todo. ¿Qué vas a decir, Luis? Cuéntanos. No, profe, que somos esclavos del sistema, siempre, por todo. Nosotros estamos comprando el dispositivo móvil, aceptando todas las condiciones. Por ejemplo, por poner un caso nada más, pero son todas estas app, porque estas fueron 2 de las más radicales en cuanto a uso de datos, vienen de la misma empresa, o de consorcios semejantes que tienen los mismos inversores, para ser más precisos. Estas apps en las cuales un hombre podía volverse mujer, una mujer podía volverse hombre, en las cuales uno podía envejecerse o podía rejuvenecerse. Esas apps, de manera directa le decimos, vamos a hacer con sus datos lo que queramos. Hemos hablado justamente, como manera de paréntesis, de la inteligencia artificial, y cómo siempre fue un problema llegar a la inteligencia artificial y parecía imposible, y cómo Minsky preconizaba cada mes que iba a llegar y no podía lograrlo, y pasaron años y no se lograba. Pero cómo se avanzó de manera brutal en la inteligencia artificial, de manera poco ética y poco legal, obteniendo información y datos de las personas a partir de muchos años. Entonces toman y le dicen a usted, muéstrame una foto de cómo era hace 10 años, muéstrame una foto ahora, y le vamos a mostrar una foto de cómo va a ser dentro de 10 años. ¿Ustedes creen que eso es lo que están haciendo? Están buscando datos, están buscando patrones, parámetros, para poder darse cuenta y que las máquinas puedan aprender algo que no habían podido hacer. Y lo que están haciendo es, con su información, con sus datos, poder comparar, poder contrastar y poder hacer todo tipo de patrones a partir de un rostro. Eso no es algo gratuito, algo bonito, algo que... No, está en la información, solamente eso. El conocimiento es poder, decía Bacon. Y entonces eso es lo que se está buscando simplemente. Poder controlar cada uno de los datos de las personas. Ya se hace voluntariamente, es más, pagamos por eso. Les pagamos. Al bot le estamos dando la autoridad para que entre en nuestras vidas y nos influya, porque compro, luego existo, soy lo que compro, soy lo que tengo, yo soy esta marca, esta es mi marca, esta es mi serie, yo soy esto. Mire, la moda de yo pertenezco a tal grupo, y tal grupo es lo que me define como ser humano, soy diferente de todos los demás al ser igual a todos los de mi grupo. Entonces, exclusivamente estamos haciendo eso desde hace mucho tiempo. ¿Para qué nos van a meter un chip? Por favor, es que si no, ¿para qué van a invertir dinero en eso si nosotros estamos pagando por ello? Es una de las cosas más ridículas, de las cosas más estúpidas que se puede decir, que nos van a gastar millones en nanotecnología, porque la nanotecnología todavía es muy costosa,
extremadamente costosa. Valen millones los prototipos en nanotecnología y van a invertir millones de dólares en un sujeto para saber en dónde está o para saber qué va a comprar. Eso es estúpido, eso es ridículo. Hace rato nosotros mismos pagamos por ello. Buen ejemplo, Luis, muy interesante. Nosotros pagamos y estamos felices de que sepan quiénes somos, en dónde estamos, y voluntariamente lo posteamos y les damos acceso a todo nuestro historial. Claro, esta es mi información, esto soy yo. ¿Qué pasó con Cambridge Analytica? No fue un escándalo espantoso cuando se dieron cuenta que una práctica se está realizando desde hace mucho tiempo por medio de Facebook de vender todos los datos de las personas. Es que para eso son. Estos son datos. Las redes sociales son datos y cuestan y nos venden. Somos un producto. Nosotros voluntariamente le decimos, sí, acepto. Es ridículo, es lo más estúpido pensar que van a meternos millones de dólares en un microchip si lo están logrando nosotros mismos pagando por ello. Gracias, Luis. Buen dato. ¿Algún otro ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Tan tímidos o no lo hicieron? Cuéntame, Sandra, te escucho. No estoy segura, pero por ejemplo el que decían ahora años en las votaciones, si votamos por los de izquierda nos convertiremos en Venezuela. ¿Y qué tipo de falacia encuentras ahí o no estás segura cuál es la falacia? La de ambigüedad, es decir, o es la de falsedad, bueno, no estoy segura, pero por ejemplo nos metían como, es decir, como las que acabamos de ver, que de cierto modo querían manejarnos y como manejar el modo de pensar. Por ejemplo, dentro de los grupos de izquierda y de derecha, en ambos grupos, hay un grupo considerable, hay una cantidad de personas considerables que conocen qué es la derecha y conocen qué es la izquierda, que conocen a qué se refieren cuando dicen ese término. Pero un caso muy ilustrativo fue una encuesta de una revista muy importante en Estados Unidos cuando estaba acabándose la Guerra Fría. Justo está acabando la Guerra Fría y en tanto ocurrió eso en los 80, le preguntan a las personas una serie de interesantes preguntas sobre el comunismo. Entre esas preguntas le dicen a las personas, bueno, una de las últimas, una de las del cierre, ¿usted qué opinaría, qué sentiría si cerca de su casa su vecino fuera un comunista? Entonces habían varias opciones, pero las dos que ocuparon el 97 punto algo, casi el 98%, y fue una encuesta grande, fueron estas dos, miedo y repudio o asco. Miedo y repudio fueron las dos más importantes y entre las dos sumaron casi el 98, era 97 punto algo. Ahora la última pregunta era abierta. Sacaron como unas estadísticas generales de los que respondieron. Solo el 20% la respondió. La pregunta era, ¿qué es el comunismo? Solo la respondió el 20% y solo cerca del 2% tenía una idea de qué era el comunismo. Solo cerca del 2% estuvieron cerca de la definición de comunismo. Solo cerca del 2%. Nada más el 20% contestó y solo el 2% tenía noción de lo que era el comunismo. Ese es el punto. Hace unos años el enemigo era el anarquismo, entonces decían, el anarquismo es el diablo, el anarquismo es el demonio, qué miedo del anarquismo, no quieren que tengamos gobernantes, quieren que seamos bestiezuelas. Luego el comunismo, qué miedo, el comunismo es el diablo. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que están defendiendo? ¿En dónde están los problemas? ¿Cuáles son los problemas? No quiero que me planteen un ejemplo particular de este país es esto. No, muéstrame cuáles son sus postulados, en dónde están sus errores. ¿Cuál es el problema? Porque claro que seguramente podemos encontrar docenas de problemas, obvio, pero que sepamos siquiera de qué se trata. O sea, que seamos capaces primero de pensar de qué se trata, qué es lo que están promulgando. ¿Qué es? Tengo una mínima noción de qué se trata y ahí sí puedo criticarlo. No me parece coherente por esto, no me parece coherente por aquello. Para no caer en el simple tu quo, es que tú también haces esto. No, primero sepamos en qué consiste, qué es, y una vez tengamos una noción de qué es y en qué consiste, ahí sí critiquémoslo. Pero si no tengo idea, estoy siendo una simple
ignorancia, una ignorancia ambulante. Estoy criticando lo que no tengo idea de qué es malo porque es malo. Bien, y eso es lo que ocurre, que se generan miedos, se generan temores, pero ¿de qué? ¿De qué? Siquiera sabemos de qué. Es malo per se, es malo porque sí. Luis, ¿qué nos vas a decir? Profe, quería pues como aportar que muchas veces ese tipo de opiniones se dan es para divagar la idea o divagar a un contrincante, ¿no? En ese caso, y no se dan cuenta que inclusive digamos que la derecha es la que ha venido manejando el país y critican esa idea de comunismo que tienen ellos o lo comparan con Venezuela, es que de pronto en la parte económica ellos manejan tienen como base un solo sector económico, que es la minería, ¿no? Y no se dan cuenta que en el caso de Colombia, que la derecha o los presidentes que han venido manejando están cada día queriendo explotar más minería. O sea, critican al modelo comunismo de Venezuela por lo que es, pero inconscientemente o conscientemente están llevando al país a la misma parte. Un sector totalmente extractivista y que justamente el tipo de cosas que critican son en las que más caen. Obvio, el tipo de ideología es muy distinto, pero el tipo de prácticas en las que están cayendo son exactamente las mismas. Una explotación absoluta, permitir que solamente un grupo pueda salir adelante imponiéndole cargas tributarias enormes a los demás, una intervención estatal brutal, una intervención estatal impresionante, poca posibilidad de libre empresa, de libre comercio, porque el único libre comercio es exclusivamente para las 2 o 3 familias que tienen cómo sostenerlo y a quienes les llegan todo el capital exclusivamente puesto en los bancos, no un capital puesto a mover, es decir, están especulando con el dinero, guardando el dinero, escondiendo el dinero, no hay fluidez de dinero, es decir, es todo lo contrario a los preceptos de libre empresa que se supone promulga el capitalismo y exclusivamente se cae en el sector extractivista como única posibilidad de recurso financiero. Entonces, en todo sentido, se está cayendo en lo contrario a lo que promulgan. Se está haciendo un absoluto, total y completo eso no es el comunismo, pero lo que ellos defienden de comunismo es lo que ellos critican de comunismo es exactamente lo que están haciendo. Entonces es totalmente contradictorio. Fabián, nos ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, profe, la verdad también yo tenía una falacia un poco parecida, la cual dice que pues los pobres son pobres porque quieren. Es algo como que algunos políticos han tomado que pues los pobres son pobres y porque no quieren dejar de serlo o cosas así. Entonces también es como una falacia, la verdad no sé si es de ambigüedad o de ignorancia. Pero... Muchísimas gracias, Fabián. Muy interesante. Este es, digamos, el caballo de batalla que emplean actualmente todos los gurús, todo tipo de coach referido a la parte financiera. Este es el caballo de batalla. Simplemente querer es poder. Así de simple. Si yo quiero, puedo. Es evidente que en todos los estratos sociales ha habido personas que han logrado salir adelante, en todos los estratos sociales ha habido personas que económicamente han logrado lucrarse porque básicamente para ellos el éxito está resumido exclusivamente, estrictamente a tener dinero. Y este tipo de nociones son las nociones que fortalecen sistemas como los que tenemos hoy en día. Todo tipo de coach económicos, eso es lo que están diciendo. Lo único que interesa es, por el camino que sea, por el medio que sea, obtenga dinero. Compro, luego existo. Solo soy persona de acuerdo a mi marca. Y el que es pobre, es perezoso, no quiere salir adelante, es una persona que busca excusas, en fin, todo tipo de situaciones, claro. Simplemente quiero, por lo tanto salgo adelante. Entonces, y se apoyan luego en una serie de nociones metafísicas que no tienen ningún tipo de sustento, como por ejemplo, piensa bonito y todo será bonito. Piensa en un universo lleno de rosas y el universo será lleno de rosas y conspirará a tu favor. Es evidente que la actitud con la cual asumamos la vida
nos va a influir muchísimo y nos va a ayudar. Es evidente que podemos esforzarnos y que podemos luchar por las cosas, pero tratar de negar la realidad es una situación ya absolutamente innecesaria, es un negacionismo. Ese tipo de ideas, de esa clase de coaching y ese tipo de ideas que han hecho carrera en medio de ideas políticas, particularmente de los que más capacidad económica tienen y más dinero tienen, serían como lo siguiente: estás en Chocó, piensa bonito y el universo conspirará a tu favor. Estás en La Guajira, no tienes agua porque todos los ríos de las rancherías fueron canalizados para poder ayudar a la minería a cielo abierto. Entonces estás totalmente destruido, no hay agua, pero piensa bonito y va a venir el agua. Llevan 3 años sin llover, no hay un río, piensa bonito y no te vas a morir de sed, no va a haber inanición. Piensa bonito y el mundo es bonito. Quédate en tu casa acostado y piensa bonito y se va a pintar tu casa solita. Tú no tienes que hacer nada. Quédate aquí, échale ganas, piensa bien bonito, ten ganas de pintarla, pero no tienes con qué pintarla y se va a pintar solita. Piensa bonito y el universo va a conspirar a tu favor, el gran secreto. Piensa bonito y entonces tú estás viviendo en África, no vas a tener que estar muriéndote de malaria, no vas a tener hidropesía, estás en Somalia muriéndote, no puedes ni arrastrarte, no eres capaz de moverte, te dice la iglesia que no puedes utilizar mecanismos para poder controlar la natalidad porque es un pecado. Y tú piensas bonito y el mundo se vuelve bonito. Va a llegar el dinero, va a llegar el alimento, te va a caer del cielo, vas a poder ser un empresario exitoso. Naturalmente que la actitud con la que las personas asumen las situaciones van a influir mucho en su vida, pero es una absoluta estupidez, es una negación de los hechos, es una negación de las situaciones del mundo venir a pensar que con solo pensar bonito los problemas se solucionaron. Hay situaciones que son deplorables en cuanto a las diferencias económicas de una ciudad, de un país o de una región con otra. Hay personas que por más bonito que piensen, por más que quieran estudiar y salir adelante, no van a poder salir de la situación. Si yo soy una persona que nací con una deficiencia cognitiva, por más bonito que piense, por más ganas que le ponga, si tengo esta deficiencia cognitiva, simplemente ni siquiera puedo entrar en el engranaje, ni siquiera puedo entrar en el sistema. Ni siquiera me es posible, ni siquiera soy capaz de comenzar. Si tengo una deficiencia cognitiva, si nací sin brazos, sin piernas, sin ninguna posibilidad, claro, ha habido siempre personas que en esas circunstancias han logrado cosas muy bonitas. Claro, que Mozart era sordo, sí, claro, lo que quiera. Que hay personas que han charlas motivacionales muy bonitas y no cuentan con sus miembros. Claro, pero están viviendo porque tuvieron esa excepcional posibilidad de tener una capacidad intelectual que no todos lo cuentan, porque si nací sin brazos, sin piernas y sin capacidad intelectual, ¿qué hago? Fueron unos exclusivos, unas personas luchadoras, valientes, muy guapos, pero también tuvieron otras posibilidades, por ejemplo, posibilidades cognitivas que les permitieron entender y salir a dar una charla. ¿Y si no las tienen? Si aparte de su deficiencia fisiológica, morfológica, de sus carencias de extremidades, mentalmente también tienen problemas y no son capaces de hacer una asociación cognitiva que... Entonces hay personas que están excluidas per se y ya están por fuera del sistema, no pueden ingresar siquiera. No soy pobre porque quiera hacerlo. No, no. Hay docenas, cientos, miles de personas que para poder comenzar en el sistema les toca hacer una cantidad de cosas impresionantes para poder llegar a tener una mínima capacidad educativa, para poder siquiera iniciar, para poder comenzar a estudiar, porque tienen que pasar en medio de un puente levadizo y con todos los riesgos de caerse para llegar siquiera a la escuela primaria. No hay bachillerato. Y esa persona entonces, ¿cómo va a llegar a engranar en el sistema? Que siempre hay uno o dos que lo logran, sí. Claro, hay uno o dos que lo logran. Pero estamos hablando de todo el grueso. ¿Qué pasa con ellos? Entonces son pobres porque quieren. Ni siquiera tuvieron la posibilidad de un bachillerato. Entonces es una situación absolutamente cruel venir a echarle la responsabilidad a las personas de unas desigualdades impresionantes, unas desigualdades monstruosas, diciendo que el culpable es la misma persona. Muchas gracias por tu ejemplo, muy interesante. ¿Quieres decir algo más sobre el ejemplo que nos diste? No, profe. Gracias, Fabián.
¿Algún otro ejemplo que nos quieran brindar? De cualquiera de las dos tareas que pusimos, ¿no es cierto? Una era nosotros mismos inventar algún caso de falacias en contra el criterio de claridad o de haber encontrado falacias en discursos generales. Sí, una dama me iba a hablar, ¿verdad? Abrió el micrófono. ¿Quién era? Sí, profe, yo es que tengo la duda con Era un una que caballero, encontré. dale. Es que unos famosos de Hollywood decían que el coronavirus no existe. Entonces no sé si eso sea una falacia de autoridad o de ignorancia. Pues es que depende, ¿no es cierto? Depende de cómo lo planteemos. Por ejemplo, dentro de esa familia donde están las falacias de apelación a la autoridad, de apelación a la mayoría, dentro de ese tipo de falacias, en esa familia hay una que es apelación a la fama o a la celebridad. Si, por ejemplo, Gerson saliera a decirnos, el coronavirus no existe, miren que lo dijo Jennifer Lawrence, por decir algo, miren que lo dijo Tom Cruise. En ese caso, es una apelación a la celebridad, ¿no es cierto? Pero si la persona simplemente está hablando de una cantidad de barbaridades sin conocer absolutamente nada de microbiología, sin saber nada de lo que está diciendo, sería de apelación a la ignorancia. Listo, entonces depende de quién lo plantee. Si la persona está mostrando una postura totalmente ignorante de lo que habla, entonces estaremos hablando de una falacia de ignorancia, ¿no es cierto? Si quiere torcer voluntariamente y llevarlo a un terreno en donde lo maneje mejor y empezar a hablar de conspiranoia, etcétera, es de ignorancia. Pero si citamos, lo dijo fulanito de tal, o la persona dice, es que mire, yo lo famoso que soy, yo tan importante que soy, tan reconocido y les digo esto, ahí sí es una apelación a la celebridad. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Perfecto, Gerson. ¿Algún otro ejemplo? ¿Qué nos dice Alejandro? ¿Qué nos dice Ana mientras Alejandro lo va escribiendo? Hola, profe. Hola, Ana. Pues una de las falacias que yo traje es de algo que pasó acá en Ibagué en febrero, que fue que hubo como un cambio de gerencia en una institución de deporte de acá de Ibagué, y entonces hubo un señor que dice que es periodista que salió a decir, imagínese ese premio de Sandra Barón, cayó parada 11 meses, buen sueldo, cerca del gobernador, una gerente que estaba más pendiente de las fotos y de las redes sociales. Le gustaba exhibir sus curvas. La gerente, por estar más pendiente cerca de la fotografía y ciertos detalles que no tenían que ver con el deporte, los resultados no fueron tan satisfactorios durante el año que estuvo a cargo del instituto. Perfecto, muy bien. ¿Qué falacia encuentras allí? Si quieres, este tipo de falacias me gustan mucho. Vale la pena de pronto después hablar sobre ellas. Entonces, si me mandan un screenshot del Twitter, del tweet, o si me mandan... No, profe, es un audio. Es de una entrevista que estaban haciendo en vivo. Listo, pero tú ya copiaste allí. Entonces, si me mandan fragmentos de este tipo de cosas, el screenshot o el fragmento que ustedes copiaran, lo que sea, puede ser el correo, puede ser cuando suba esta clase, me escriben abajo. Me gustarían estos referentes porque son interesantes y después los podemos utilizar. Muchas gracias. Sí, cuéntanos qué falacia encuentras allí. Y si lo tienes de pronto escrito, qué bueno que lo copiaras en el chat box para que las personas lo vieran. Mientras tanto, porque después quien lo vea posteriormente no va a encontrar, por eso les digo que será bueno que lo dejaran debajo del video o que me lo mandaran al correo. Me interesa, pero cuéntanos qué falacia encontraste allí. Yo creería que es ad hominem, porque están haciendo referencia a las cosas que son de su vida privada para decir que tuvo una mala administración de esa gerencia que hizo en el Instituto de Deportes. Perfecto. Entonces, él lo que debía juzgar era su función en el Instituto de Deportes, ¿no es cierto? Sea buena, regular o mala, porque si es mala y tiene elementos de juicio, entonces dice, por ejemplo, no se cumplieron con tales indicadores, se tenía tales esperanzas, tales objetivos y ninguno de esos objetivos se cumplió.
o se cumplió al 50%, o se cumplieron 2 hasta el tanto por ciento. Bueno, ese tipo de cosas, bien regular o mal, son medibles, ¿no es cierto? Todo eso es medible. En este caso, es eso lo que está criticando, está mostrando eso. Ahora, si por ejemplo una de sus funciones inherentes, de las funciones inherentes a su labor, implicaba que no estuviera haciendo otro tipo de cosas, por ejemplo, un conflicto de interés, si ella es o se cree modelo, cualquiera de las dos, si es modelo o se cree modelo, y eso tuviera una injerencia directa en contra de sus funciones. Por ejemplo, una de sus funciones es, no puede ejercer otro cargo, no puede buscar otro tipo de remuneraciones externas a esta. Por ejemplo, se considera incorrecto, es que ya sería un debate, ¿no es cierto? Daría lugar a un debate terrible, pero si por ejemplo dijéramos, se considera inmoral o incorrecto que la persona se dedique a exhibirse públicamente, lo que sea. Ese tipo de cuestiones, si afecta directamente el cargo que está realizando, pues entonces podrían hablarse. Pero si no tienen ninguna labor, no tienen nada que ver, no tienen ninguna relación, ¿es correcto el tipo de expresión que está realizando este señor? Este señor denominado periodista Hernán Delgado. Chicos, no es una pregunta retórica, le estoy preguntando. ¿Tiene algún valor, tiene alguna importancia, tiene que ver con lo que está juzgando el señor? Bueno, parece que me quedé solo. Profe. Sí, cuéntame. No, profe, pues él está juzgando personalmente cosas que no tienen que ver con la forma en que ella desarrolló su puesto, ¿no? Que el trabajo que debía desarrollarlo, y está más bien atacando, o sea, tomando como base, como si estuviera criticando, la está desatacando de otra manera. Es un ataque personal. Esto es un ataque personal. Exacto. Lo que tenemos nosotros acá de información, ¿verdad? Porque valdría la pena, bueno, no me interesa, la verdad no me interesa, pero si fuera, si fuéramos a realizar una crítica al respecto, por ejemplo, si fuéramos a realizar un video específicamente en contra de esto, un artículo, cualquier situación, si fuéramos a realizar un video o un artículo, sería necesario escuchar la entrevista completa, ver si hay más comentarios, porque entre más comentarios que muestren este tipo de desprecio que está presentando el personaje, pues más nos nutrimos, ¿no es cierto? Hay más elementos de juicio. Es decir, para realizar un artículo, un video, una crítica o algo por el estilo, sí es importante tener más información, porque aquí tenemos solamente un fragmento. Pero si lo que estamos omitiendo, porque hay puntos suspensivos, lo que estamos omitiendo son cosas que no son muy relevantes, ¿no es cierto? Que no tienen solamente están uniendo, que no son muy relevantes dentro del discurso. Si lo que omitimos es eso, y esta es la idea general, si esta es la idea general, es totalmente paupérrima su forma de expresión, no tiene ningún tipo de argumento, no está mostrando indicadores de gestión, no está mostrando cuáles eran los objetivos y hasta qué porcentaje se cumplieron. Es decir, es miserable y lastimera la argumentación que está planteando la persona. Si esto es todo, habría que analizarlo y habría que verlo, pero es totalmente lastimera la expresión de la persona si es esto. En ese orden de ideas, aquí, claro, esto es un discurso totalmente falaz, es un ataque contra la persona y no hay ningún tipo de criterio objetivo de medición para poder decir si tiene o no tiene razón. Esto sería útil para una revista de la doctora Corazón, de vanidades, de chisme. No sé si eso sea el programa del señor Hernán Delgado, si el programa de él es un programa no, profe, de consulta. Es que Hernán Delgado es un periodista muy conocido dentro del periodismo deportivo porque él más que todo se centra en fútbol y así. Pero la doctora Corazón. No la columna de la doctora Corazón. No era doctora Corazón, es un periodista deportivo. En vez de coger y decir como, no, sí, es que bajó, yo qué sé, 3 puntos en ciclismo los deportistas tolimenses o algo así, él se dedicó a criticar a esta señora de nombre Sandra Barón. No hubo apoyo, financieramente se rebajó. Se hubiera hecho, se rebajó financieramente.
Sí, bien puedes, Ana. Sí hubo una desmejoría en este instituto, pero pues, o sea, yo no sé si exactamente cuáles son las cosas en las que disminuyó el rendimiento, pero él simplemente se dedicó a hacer comentarios acerca de que, a diferencia de otras, pues, personas que tienen ese tipo de cargos que son mujeres, ella iba a la oficina con vestido o con blusas que tenían algo de escote y así, y también que en su Facebook y en sus redes personales publicaba fotos de los diversos eventos que hacía relacionados con el instituto. Entonces, que ay, que no, que aquí con este deportista tolimense que se ganó tal premio, que ganó tal competencia así. Entonces, como que eso es lo que le está criticando en vez de hablar acerca de sus diligencias en ese puesto. Es que el hecho de que haga una crítica es muy valorable, que haga una crítica es muy importante, pero el tipo de crítica que se tiene que hacer en estos casos es mostrar en cuáles fueron las gestiones en las que no se cumplió. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto se disminuyó el presupuesto? ¿Esa disminución de presupuesto obedeció a intereses de esta persona o fue directamente de la alcaldía o del departamento de donde venía la disminución de presupuesto? Esa disminución de presupuesto, ¿en qué tipo de cosas impactó? ¿Por qué, por ejemplo, no se cumplieron con los objetivos? Esas cuestiones son importantes. Si yo digo cómo me he visto, cómo estoy, eso es farándula. Estamos hablando de la doctora Corazón, es el chisme. Eso es un simple chisme. No interesa en lo más mínimo para el rendimiento de la persona. Por supuesto, si dentro del protocolo de esa entidad dice la persona no puede venir con tales situaciones, que es algo que también podría entrar a analizarse jurídicamente si tiene o no tiene asidero. Pero si dentro del manual de convivencia específicamente o dentro de las funciones particulares de esta persona estuviera incluido que no puede ir de tal manera, también tendría relación. Pero si simplemente la persona viene a hablar de esto porque le desagrada, porque le genera deseo, porque le genera excitación o por cualquier cosa, es problema de él. De él. Él es el problema. Él. Aquí, si él va a hacer una crítica, es una crítica objetiva. De otro modo, si fuera un programa de chismes de farándula, bueno, habla, ¿qué se puede esperar de un programa de chismes? ¿De qué es un programa de chismes? De eso. Entonces, si eso es lo que él va a hacer, pues bueno, pero también depende mucho del tipo de periodismo que esté ejecutando la persona. Otro asunto aquí importante, para compararlo, para hacer una analogía, en una de las ciudades de Colombia, eligieron a una persona que es doctora, que sabe de gestión de salud, que ha tenido estudios en torno a esto y que tiene nivel de PhD en Europa en su área de conocimiento. Entonces lo nombraron para la cartera de salud. Y el titular es, se ha nombrado una trans para la cartera de salud de tal ciudad. Y se hizo una campaña para que la bajaran por ser una persona trans. Después de esto, pregunto, ¿tiene relación con la injerencia de su cargo lo que están diciendo ellos? ¿Con la realización de su cargo tiene alguna relación los titulares que salieron? Chicos, ¿tiene alguna relación? No, para nada. Digamos, cuando uno va a nombrar a una persona, ¿qué tipo de cosas requiere para poder saber si la persona está o no está facultada para el cargo? Se demuestra que tenga experiencia en el área. Su experiencia, sus estudios, el nivel de especialización en el área, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pocas veces se nombran en estas estudios. Claro, los estudios, claro. Pocas veces se nombran en estas carteras a PhD. Usualmente se nombran a personas que con dificultad han acabado un pregrado y tienen afinidad política. Pero estamos hablando de una persona que tenía PhD, que tenía estudios en las dos carreras, tanto en la parte administrativa como en la parte médica, y tenía una amplia experiencia. Y la única crítica que encontraron es una persona trans. ¿Se relaciona con ejercer su cargo? A menos de que expresamente dijeran dentro de las funciones, no puedes pertenecer a X comunidad.
tiene que ser una persona de tal identidad en género. Que eso es una arbitrariedad y que estaría naturalmente también sería un problema jurídico. Pero si dijera eso, es la única forma en la cual pudiera venir a criticarse. De otro modo, es una persona que incluso está sobrecalificada para las funciones, para ponerlo claramente. Entonces, si a mí me genera problema que la mujer venga con escote, si a mí me excitara que ella viniera con escote, el problema es de quien se excita. Si a mí me generara incomodidad que viniera mostrando sus piernas, el problema es mío, el problema no es de ella. Y si a mí me genera incomodidad que sea una persona trans, el problema es mío. No, el problema no es de ella. Bien. Listo. Un último ejemplo. ¿Alguien me dice un último ejemplo? Y ya pasamos a los varios como el que me están preguntando por acá. ¿Hay un último ejemplo? Jack o María. ¿Alguno me va a contar un último ejemplo? Rubén. Yo tenía un discurso de Jair Bolsonaro. ¿Y qué decía el discurso de Bolsonaro? Él afirmaba Cuéntanos que... solo alguna de las falacias, no nos digas todas porque es todo un discurso de Bolsonaro, nos cansaríamos aquí de falacias, dinos una o dos a lo sumo. No, que él dijo que la Amazonas que no se había tocado en el 2019 y que era uno de los países que más protegía el medio ambiente. Sin embargo, varios informes revelaban que la deforestación durante el periodo o desde la llegada al poder de él, pues estaba desmejorando. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amables, ejemplos muy interesantes, muy enriquecedores y seguiremos, por favor. Sigan atentos que esto es básicamente lo que vamos a hacer. Textos en donde ubicamos falacias y buscar en medio del día a día falacias. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar muchas falacias y a comenzar a hacer todo un bestiario de las falacias. Bueno, muchísimas gracias.